Trataremos muy rápidamente una breve historia de la microbiología, básico para entender el desarrollo que hasta hoy tiene esta ciencia, pilar fundamental de la medicina. Esperamos con esta presentación incentivar una mayor investigación de parte de ustedes para conocer más de la historia de la microbiología. Esta ciencia se encarga de estudiar a profundidad aquellos seres vivos que no es posible observarlos con nuestra visión normal, necesitando por esto de instrumentos especiales indispensables para su estudio. El desarrollo de esta ciencia se divide en 4 periodos principales. El primer periodo es el especulativo y comprende desde la antigüedad hasta el momento en que aparecen los primeros microscopistas. En 1546 un geógrafo, astrónomo, músico, poeta, matemático, biólogo y médico, llamado Girolamo Fracastore, escribió un libro llamado De Contagione et Contagios Morbis, en donde introdujo el concepto de que existía una semilla que producía la enfermedad. En este periodo dominaba la razón y la experiencia. En 1621, Constantin Huygens, holandés, menciona que el inglés Cornelius Drebbel tenía en su taller un instrumento magnificador que la Academia Nazionale dei Lincei de Roma denominó microscopium. El segundo periodo se caracteriza por una lenta acumulación de observaciones y comprende desde 1675 hasta la mitad del siglo XIX. En este periodo Anton van Leeuwenhoek, mientras desarrollaba su trabajo como comerciante de telas, construyó para la observación de la calidad de las telas lupas de mejor calidad de las que se podían conseguir en ese momento. Desarrolló estructuras tipo microscopio en las que se podían fijar tanto la lente como el objeto a observar. A través de ellos podía observar objetos que montaba sobre la cabeza de un alfiler, ampliándolos hasta 300 veces, potencia que excedía con mucho a la de los primeros microscopios de lentes múltiples. En este mismo periodo, Robert Hooke descubrió los hongos filamentosos en 1667, usando ya microscopios compuestos. En 1665 publicó en el libro Micrografía el relato de 50 observaciones microscópicas y telescópicas con detallados dibujos. Este libro contiene por primera vez la palabra célula y en él se apunta una explicación plausible acerca de los fósiles. El tercer período se inicia desde mediados del siglo XIX hasta finales del mismo siglo. En este periodo se inició el cultivo de los microorganismos en medios especiales, que al principio eran, como todo lo nuevo, lograr obtener el aislamiento relativamente fácil de los microorganismos que se deseaba cultivar. Robert Koch fue el primero que lo logró, pero ¿cómo lo hizo? Al principio Koch agregaba a sus caldos nutritivos gelatina para solidificarlos, pero no podía mantener estos caldos con una consistencia sólida, ya que la temperatura que los microorganismos patógenos se desarrollan es la de 37 grados centígrados, y a esta temperatura la gelatina no es sólida. Un colaborador de Koch llamado Walter Hesse le sugirió que usara un componente que su mujer Fanny Hesse le había mostrado ella usaba en la preparación de mermeladas de fruta y que les daba una consistencia sólida. Koch lo probó y logró hacer un medio de cultivo para microorganismos solidificado que se adaptaba muy bien a sus expectativas. Este componente era el agar, que es un polisacárido derivado de las algas rojas y que se utilizaba mucho en esa época como agente solidificante. Friedrich Gustav Henle, médico patólogo, anatomista y zoólogo alemán, descubridor del asa de Henle en el riñón, fue profesor de Koch, quien en 1840 publicó en el libro The Etiology der Tuberculose los conocidos como postulados de Koch, pero que en realidad, según algunos historiadores,
fueron enseñados por Henley y Koch, los publicó en su libro. La tinción de Gram o coloración de Gram es un tipo de tinción diferencial empleado en microbiología para la visualización de las bacterias, sobre todo en muestras clínicas. Debe su nombre al bacteriólogo danés Christian Gram, que desarrolló la técnica en 1884. Se utiliza tanto para poder referirse a la morfología celular bacteriana, como para poder realizar una primera aproximación a la diferenciación bacteriana, considerándose bacteria Gram positiva las bacterias que se visualizan de color morado y bacteria Gram negativa a las que se visualizan de color rosa o rojo. El cuarto período, que comprende desde principios del siglo XX hasta la fecha, se caracteriza por un enorme avance de la microbiología en varias de sus ramas, tales como la parasitología, la virología, la inmunología, los antimicrobianos y, por supuesto, la bacteriología. Es imposible mencionar todos los avances que inician con el principio del siglo XX, y solo mencionaremos algunos, entre ellos que en 1900 Walter Reed descubrió que el virus de la fiebre amarilla era transmitida por un vector, el mosquito. El mayor Walter Reed, un médico de los Estados Unidos, en 1900 dirigió el equipo que confirmó la teoría, expuesta por primera vez en 1881 por el doctor científico cubano Carlos Finlay, de que la fiebre amarilla se transmite por mosquitos en vez de por contacto directo. Esta visión abrió campos completamente nuevos en epidemiología y biomedicina y directamente permitió la reanudación y finalización del trabajo de Estados Unidos en el Canal de Panamá de 1904 a 1914. Félix de Herale, en los años 1915 a 1917, microbiólogo y micólogo franco-canadiense, realizó una contribución crucial en el descubrimiento de los bacteriófagos, virus que solo atacan y destruyen bacterias. En ese momento nadie, ni de Herale, sabía exactamente lo que era un fago. Y fue así que hasta 1939, cuando Helmut Ruska observó por primera vez al microscopio electrónico estos microorganismos. De Herale afirmó que los fagos se reproducen alimentándose de las bacterias, lo cual fue confirmado posteriormente. En 1929, Alexander Fleming descubre la penicilina. En septiembre de 1928 estaba realizando varios experimentos en su laboratorio y el día 22, al inspeccionar sus cultivos antes de destruirlos, notó que la colonia de un hongo había crecido espontáneamente como un contaminante en una de las placas de Petri sembradas con Staphylococcus aureus. Fleming observó más tarde las placas y comprobó que las colonias bacterianas que se encontraban alrededor del hongo, más tarde identificado como Penicillium notatum, eran transparentes debido a una lisis bacteriana. Para ser más exactos, el penicillium es un moho que produce una sustancia natural con efectos antibacterianos, la penicilina. Edward Pierre Leon Chaton, naturista, zoólogo y biólogo marino francés, distinguió entre organismos eucariontes con células con núcleo y procariontes, células sin núcleo, acuñando estos términos por primera vez en su publicación de 1925, Pansporella perpleja, reflexiones sobre la biología y filogenia de los protozoos. Clamidia es un grupo de bacterias de tamaño pequeño en relación a otras bacterias y de forma esferoidal. Su principal característica es el ciclo replicativo intracelular, lo cual las convierte en parásitos obligados. Presentan una pared celular tipo Gram negativa. En 1974 se descubren los viroides, que son agentes infecciosos de menor complejidad genética y estructural conocidos y representan una forma extrema de parasitismo. Están constituidos exclusivamente por moléculas de ARN de cadena simple, cerradas covalentemente o con forma de bastón de bajo peso molecular.
Tiomargarita navimiensis, perla sulfurosa de Namibia. Es una proteobacteria gran negativa encontrada en los sedimentos oceánicos de la plataforma continental. Es la bacteria más grande conocida, con una longitud de hasta 750 milimicras, .75 milímetros, lo que la hace visible a simple vista. Esta especie fue descubierta por Heide Schultz en 1999 en la costa de Namibia. En el 2005 se descubrió una especie muy cercana en el Golfo de México, planteándose así la posibilidad de que la tiomargarita esté mucho más difundida de lo que se pensaba anteriormente.